Os hago una pregunta, ¿no creéis que las últimas semanas el rugido del león libertario está más apagado que nunca? Javier Milei, el presidente que acostumbra a comerse cámaras, platós y micrófonos, parece como un poco ausente, como si algo le tuviera descolocado. Y la verdad, no es para menos. Hace apenas unos días se filtró un audio que ha hecho saltar todas las alarmas. Muchos, estoy seguro, ya lo habréis visto porque lo cierto es que ha corrido como la pólvora por redes sociales, noticieros y periódicos. Y es que en estos audios un exfuncionario del propio gobierno de Milei, Diego Españuelo, lanza una acusación tan directa como demoledora. En la Casa Rosada hay corrupción, y no una cualquiera. Javier, lo sabes, están choreando, robando. Sabes que tu hermana está choreando y no te podés hacer el boludo conmigo. El audio, amigos, no apunta a funcionarios de segunda fila, no. Va directo al núcleo duro de la Libertad Avanza. Menciona al subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo Menem, y a alguien aún mucho más poderoso, a la mismísima Karina Milei. Sí, la hermana del presidente, su mano derecha, la auténtica arquitecta política del mileísmo. Nadie sabe aún quién grabó el audio ni por qué lo filtró, pero lo que sí está claro es que este podría ser el escándalo más serio al que se ha enfrentado hasta ahora Javier Milei desde que llegó al poder. Y ojo, porque esto no es como el caso de la memecoin Libra. Aquello, recordemos, aunque fue raro, quedó en nada. En junio la justicia argentina ya había archivado la causa y en Estados Unidos no hay ni una acusación formal. Pero esto huele diferente. Allanan oficinas en Argentina por presuntos sobornos que salpican a la hermana de Milei. Lo que describe el ex colaborador de Milei en esos audios va mucho más allá del escándalo de la memecoin. Porque aquí no hablamos de un simple tuit desafortunado o de tráfico de influencias encubierto como promoción financiera. No. Aquí estamos hablando de una supuesta trama de corrupción en toda regla. De sobres, de mordidas, de desvío de fondos públicos. Un esquema clásico, pero esta vez supuestamente bajo el manto de la Dalí del fin de la casta. Y claro, si se llegara a demostrar que todo es cierto, o incluso si la oposición logra fijar en la opinión pública la idea de que el gobierno de Milei también está manchado por la corrupción, entonces el presidente tendría un serio problema. Porque claro, ¿cómo sostendrías el discurso de que tú eres distinto a la casta corrupta kirchnerista? El daño, amigos, puede ser tremendo. De hecho, en los últimos sondeos de opinión ha aumentado la desaprobación de Milei hasta superar el 50%, un escenario inédito para este presidente. Por lo pronto, la Casa Rosada ha denunciado la difusión de estos audios y ha conseguido que un juez ordene la paralización de su difusión. Un juez federal argentino prohíbe la difusión de las grabaciones a Karina Milei. Pero claro, el daño ya está hecho y la duda ya sobrevuela sobre el gobierno libertario. Y ahora, con la presunta trama de corrupción de la que habla Españuelo, Milei se encuentra entre la espada y la pared. Porque es que, para colmo, todo esto llega en el peor momento posible, a solo unos días de las elecciones en la provincia de Buenos Aires del próximo 7 de septiembre, y a menos de 2 meses de las legislativas nacionales de octubre. A ver, ojo. Por supuesto, todo esto también nos obliga a ser precavidos sobre la motivación de los audios. Pero la acusación, amigos, está sobre la mesa, es seria y tiene que ser abordada. Sea como sea, la cuestión es que casi todas las encuestas ya daban como ganador al kirchnerismo de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires, incluso antes del escándalo. Algunas encuestas mostraban sí un avance de la Libertad Avanza, pero Buenos Aires parece que sigue siendo un territorio hostil para los libertarios. Al fin y al cabo es el bastión peronista por excelencia. Y ahora, con los audios reventando los titulares y dominando el prime time, la sorpresa parece hacerse aún más difícil. Ahora bien, ¿por qué esto es tan importante? Pues veréis, los libertarios querían usar las elecciones de dentro de unos días como un golpe de efecto para marcar territorio. Demostrar que no son una moda pasajera. Y si de paso lograban quedarse con el poder de la provincia, pues mejor que mejor. Acabarían con el último bastión peronista y se harían con el poder regional más importante de todo el país, porque no olvidéis que esta provincia tiene más de 17 millones de habitantes, casi el 40% de toda la población argentina. En otras palabras, que sería un trampolín perfecto para las elecciones de octubre. Pero bien, a raíz de los audios, muchos creen que en las próximas citas electorales la Libertad Avanza llegará seriamente tocada. Claro que, ojo, porque también hay quienes creen que este escándalo no le va a pasar apenas factura al gobierno. De hecho, muchos analistas políticos argentinos apuntan directamente hacia esta última posibilidad. Y la verdad, no sería tan raro, porque si algo nos ha enseñado la Argentina es que aquí las reglas no son las mismas que en el resto del mundo. Todo puede pasar, literalmente todo. Por eso, aquí en VisualPolitik nos hemos hecho algunas preguntas. ¿Qué hay realmente detrás de esta presunta trama de corrupción? ¿Puede hacerle daño a Milei en las urnas? ¿O hay algo más, algo que no estamos viendo que podría llegar incluso a hundir a los leones libertarios? Pues bien, esto es justo lo que os vamos a contar a continuación. Pero hablando de business, dejadme que antes os cuente algo.
Esto sí, completamente limpio. Como os hemos dicho ya en varios vídeos, en la Visual Factory estamos preparando varias guías sobre inversión para ayudaros a adentraros en el mundo financiero. Pues bien, lo último que hemos preparado no es exactamente una guía, sino un autotest para que puedas hacer en un momento y descubrir qué tipo de inversor eres o puede ser. Lo que resulta muy útil porque, veréis, mucha gente empieza copiando lo que hace un amigo, un gurú en internet o la moda del momento. Pero la realidad es que a la hora de invertir no todos tenemos los mismos objetivos, la misma edad, la misma tolerancia al riesgo ni la misma situación financiera. Y eso lo cambia todo. Cada persona debería invertir en activos diferentes y con estrategias diferentes para optimizar sus ahorros, teniendo en cuenta sus propias características personales. Es de cajón, pero lo solemos olvidar. Pues bien, para ayudaros con todo esto hemos preparado un test gratuito que en solo unos minutos te ayudará a descubrir cuál es tu perfil de inversor. Y no solo eso, sino que lo mejor es que al terminar el test encontrarás una guía práctica adaptada a tus resultados con ideas y estrategias financieras que podrás empezar a implementar desde hoy mismo. Si formas parte del club de la Visual Factory ya lo habrás recibido, y si no, esta vez puedes descargártelo en un momento siguiendo este QR que ves en pantalla o siguiendo el enlace que os dejamos en la descripción. Además, así recibiréis un montón de contenido sobre finanzas, empresas, economía y política muy interesante. Haz el test y oye, si quieres, cuéntanos tus resultados. ¿Opereta berreta o dura realidad? Para entender bien esta historia tenemos que viajar hasta el miércoles 20 de agosto. Ese día, en los pasillos de la Casa Rosada, comenzó a circular un rumor que puso nervioso, muy nervioso al mismísimo presidente. Y poco después la bomba terminó estallando, se filtraron unos audios muy comprometedores. Y no cualquier audio, no. La voz que se escuchaba era la de alguien del círculo íntimo de Milei, la de su amigo personal y abogado David Españuelo, hasta hacía poco incluso el director de la Agencia Nacional de Discapacidad, el ANDIS. ¿Y qué decía este tipo en esos audios? Pues básicamente lo impensable, que dentro del gobierno libertario había corrupción, que algunos altos cargos estaban metidos en triquiñuelas turbias y que uno de ellos era ni más ni menos que la hermana del presidente, Karina Milei. Y no solo eso, sino que él mismo se lo había dicho directamente al jefe del Estado. Pero esperad que la cosa no termina ahí. Españuelo asegura que el esquema pasaba por la propia Agencia Nacional de Discapacidad. Según su relato, desde allí se gestionaban contratos públicos que venían con mordida incluida. ¿De cuánto? Pues de un 3% de comisión, algo que en España, por cierto, nos suena bastante. ¿Y para quién era ese porcentaje? Pues supuestamente para Karina Milei, según dice él. Este vendía a 30, la Suizo. ¿Hoy qué pasa? Hoy la Suizo vende 55, 60, y ustedes venden 10, 10 y 20, y venden poronga. Lo bueno lo vendo yo. Y vendo la mayor cantidad y cobro siempre primero. Y todo eso es lule, todo eso es lule, todo eso es lule. Nos está cogiendo a todos con la pija de Karina, no con la de él. Bien, a cambio de estos sobornos, una familia de empresarios recibiría suculentos beneficios. Concretamente hablamos de los Covalquier, que son propietarios de la distribuidora de medicamentos suizo-argentina. Vamos, que esta es perfectamente una historia digna de una serie política de Netflix, pero en este caso con sede en Buenos Aires, y no en Washington como suele ser habitual. Bien, el caso es que los Covalquier no son precisamente una familia común en Argentina. Puede que no salgan en programas del corazón ni frecuenten los platós de televisión, pero si te das una vuelta por Mónaco, Ibiza o Milán, quizás te los cruces en algún descapotable de alta gama. El patriarca Eduardo lleva años construyendo un imperio junto a sus hijos, Jonathan el mayor y rostro visible del clan, y Emanuel el menor, siempre a la sombra pero igual de implicado en toda la historia. Y amigos, entre todos han levantado un auténtico emporio. Login Pharma, LBA Pharma, RS Eventos e incluso un concesionario de coches de lujo con nombre de caballería italiana, el Cavaleno. Pero con todo, la joya de la corona es sin duda Suizo-Argentina, la empresa que ahora está precisamente en el ojo del huracán. La misma que, según Españuelo, habría recibido millones en contratos públicos gracias a la intermediación de Karina Milei y los altos cargos que manejaban los fondos de la ANDIS. Y claro, cuando ves titulares como estos, las sospechas no hacen más que multiplicarse. Aumento exponencial. La mayorista farmacéutica suizo-argentina pasó de 3.900 millones de pesos a 108.000 millones de pesos en contratos con el Estado en el gobierno de Milei. Es cierto que el aumento millonario en los contratos a Suizo-Argentina se explica en parte por un cambio en el modelo de licitación. Y es que el gobierno redujo el número de concursos públicos para ahorrar costes, de tal forma que concentró todo en una sola licitación por más de 78.000 millones de pesos. El resultado, Suizo-Argentina se llevó la mayor parte del pastel. ¿Y la gran derrotada? Pues Andreani, un peso pesado del sector logístico que terminó con apenas 20.000 millones.
Así que sí, como os podéis imaginar, por muy legal que parezca, las sospechas de Amaño no han tardado en aparecer. Y lo peor de todo, claro, es que estamos hablando de dinero destinado al tratamiento y la asistencia para personas con discapacidad. En fin, esperemos que la acusación no sea cierta, porque si no estaríamos hablando, bueno, no quiero ni pensarlo, sería una de las historias más miserables de la política reciente. Una historia capaz de empañar todos los logros conseguidos, porque como mínimo estaría a la altura de los supuestos chanchullos con mascarillas del gobierno de Pedro Sánchez en España durante la pandemia. Vamos, literalmente supondría haber jugado con la necesidad de los más vulnerables. Lo dicho, que esperemos que todo esto no sea cierto. Pero por ahora, por supuesto, como era de esperar, el gobierno ha salido en bloque a desmentirlo todo y Javier Milei ya ha anunciado que llevará a su ex amigo a los tribunales por difamación. Insisto, honestamente espero que el presidente esté en lo cierto. Pero mientras tanto, la justicia también se mueve. El juez federal Sebastián Casanelo ordenó varios registros tras una denuncia presentada por Gregorio Dalbón, que es uno de los abogados de Cristina Kirchner. El resultado: teléfonos incautados, papeles revisados y $266.000 en efectivos encontrados a Emmanuel Kovaliquer. Así que, ante semejante incendio, al jefe de gabinete Guillermo Francos no le quedó otra que salir a la escena. Su versión: que todo esto no es más que una operación política montada por la oposición justo antes de las elecciones. El día que comenzó a tratarse la ley, el diputado Santoro de Unión por la Patria replicó la denuncia en un discurso absolutamente armado y casi simultáneamente el doctor Dalbón, abogado de Cristina Kirchner, presentó una demanda en la justicia. En menos de 24 horas se hizo todo esto, lo que demuestra que hubo una operación armada. Y a ver, si realmente fue la oposición quien orquestó todo esto, chapó, porque montar semejante operación en menos de 24 horas es como mínimo digno de estudio. Y la verdad, hasta ahora, lo cierto es que no parece haber pruebas claras de que el peronismo esté detrás de la grabación y la filtración de los audios. Y sí, es cierto, al día siguiente ya tenían una denuncia presentada contra los implicados y hasta contra el propio Milei, pero eso por sí solo no demuestra nada. Ahora bien, dejando a un lado las especulaciones, ¿y si os dijéramos que la hipótesis de Guillermo Francos no suena tan descabellada? Porque, veréis, apenas una semana después del estallido de los audios de Españuelo, aparecieron otros audios nuevos e igual de sorprendentes. Unos audios que podrían cambiar la historia. Difundieron audios de Karina Milei tras el escándalo por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad. Efectivamente, poco después del escándalo de Españuelo salieron a la luz otros audios, esta vez con la voz de Karina Milei. Pero que no cunda el pánico, estos nuevos audios no tenían nada que ver con la trama de corrupción. Databan de los primeros meses del gobierno y en ellos básicamente Karina hablaba de estrategia política dentro de La Libertad Avanza. Nada especialmente comprometedor. Pero la pregunta es, ¿cómo reaccionó el gobierno? Pues peor todavía que con los primeros audios. Desde la Casa Rosada salieron en tromba a decir que esta nueva filtración podía poner en riesgo la mismísima seguridad nacional, ni más ni menos, ya que podrían incluir conversaciones con mandatarios extranjeros. Y por eso la auténtica preocupación parece ser una muy diferente, y es que en el entorno presidencial sospechan que hay un topo, alguien con acceso a información muy delicada que está dispuesto a venderla al mejor postor. Y estos audios, tanto los primeros como los segundos, podrían ser un mensaje muy claro: tenemos material y estamos dispuestos a usarlo. La cosa, amigos, desde luego pinta fea, pero más allá de las conspiraciones, lo que podría calar realmente la opinión pública es la presunta trama de corrupción dentro del Andis. Y ojo que no es solo una percepción. Según las encuestas más recientes, el 62% de los argentinos cree que los audios revelan hechos graves de corrupción en el gobierno, y solo un 38%, más o menos el núcleo duro libertario, cree que se trata de una operación estrictamente política, de política sucia, tal y como ha asegurado Guillermo Francos. Pero bien, sea como sea, hasta el momento no hay sondeos que midan el impacto real de este escándalo en las elecciones provinciales, ni tampoco en las nacionales de octubre. Pero aún así, ¿sabéis qué? Los analistas coinciden en algo, y es que en la Argentina la corrupción no siempre pasa factura en las urnas. ¿Un ejemplo? Pues ahí tenemos, sin ir más lejos, el caso de la memecoin Libra. Tras el escándalo, y pese a que el propio Milei lo reconoció como un error, La Libertad Avanza, con Manuel Adorni al frente, ganó las elecciones legislativas en la ciudad de Buenos Aires. Así que sí, es posible que este nuevo escándalo no tenga un impacto decisivo en las próximas elecciones, pero ojo, porque en octubre podría empezar a sonar otra música. Y es que aquí lo veis, La Libertad Avanza sigue por delante de la Unión por la Patria con unos 6 puntos de ventaja, pero ojo porque el panorama no está tan claro como parece. Esos casi 8 puntos de indecisos podrían ser absolutamente claves, y si la causa por la presunta corrupción en el Andis avanza y consigue erosionar mínimamente la imagen del oficialismo, entonces podríamos estar cerca de un empate técnico con el kirchnerismo. Y eso no solo sería una derrota política, sino sobre todo un golpe moral durísimo para Milei. Ahora bien, por supuesto, esto sigue siendo terreno totalmente especulativo.
adquisitivo. Según muchos analistas, como os digo, el escándalo de los audios podría no mover ni una décima parte de la intención de voto. Pero ¿y si os dijéramos que el problema de Milei no son los audios? Que en realidad el desgaste ya venía de antes. Pues amigos, ojo, porque aquí está la clave. Incluso antes de que estallara todo este escándalo, la imagen del presidente ya estaba cayendo. A principios de agosto, su aprobación había bajado del 48 al 44%, y según las últimas mediciones, la tendencia sigue siendo descendente. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué está pasando? ¿Qué está poniendo contra las cuerdas al gobierno libertario si no es la supuesta trama de corrupción? Pues atentos, porque ahora vamos a ver cuál podría ser el auténtico talón de Aquiles de Javier Milei. Mucho más que lo macro. Si hay algo de lo que el bloque oficialista y sobre todo los libertarios han sacado pecho en los últimos meses, es de la macroeconomía. Para ellos es la joya de la gestión Milei, el terreno donde, según dicen, no hay discusión posible. La cosa va bien. Aunque, claro, no todo es de color de rosas, porque las variables macro muestran cierta recuperación, sí, pero también está ese pequeño gran detalle que ya os contamos hace poco en Visual Economic, el problema con la devaluación del peso. A grandes rasgos podríamos calificar la gestión al menos con un notable alto, y es que noticias como estas lo dejan muy claro. La pobreza bajó al 38,1% en el segundo semestre de 2024, revela el INDEC. Milei acaba con el déficit de Argentina tras 123 años. Milei ha hecho lo que pocos creían posible. Ha eliminado el déficit fiscal en tiempo récord, ha reducido la pobreza de forma significativa y, atención a esto, Argentina se ha convertido en la economía occidental que más rápido está creciendo. Sí, lo habéis oído bien. El país está creciendo a un ritmo de casi un 6% anual, una cifra más que notable para una economía que hace nada estaba al borde del abismo. Pero eso ni siquiera es todo. El PIB per cápita ha subido, la deuda pública en relación con la economía ha caído del 86 al 79%, y el riesgo país, ese termómetro que mide cuánto se fían los inversores de la Argentina, ya se sitúa por debajo de los 1000 puntos. Casi como si el país estuviera dejando de ser una paria financiera. Y como no podía faltar el granito de Javier Milei, la inflación. En mayo, la inflación anual se situó en el 36% y mes a mes ha mantenido entre el 1,5% y el 3,7%. Así que sí, la tendencia se mantiene y todo apunta a que cerrarán el año con una inflación interanual cercana al 30%, lo cual es altísimo para un país convencional, pero para la Argentina es miel sobre hojuelas. Una auténtica hazaña si la comparamos con el 117% del 2024. Son casi 90 puntos en un solo año, que se dice pronto. Pero como siempre en economía, bueno, hay un pero. Porque aunque las cifras macro estén mejorando, la realidad en la calle es diferente. Y es que, por muy baja que esté la inflación, los efectos de sus grandes ajustes también se están notando, y mucho. Especialmente, claro, está en la clase media y baja. Y ahí es donde aparecen en escena noticias como esta. La economía argentina en pausa, salarios bajos, consumo estancado. Aquí es donde empieza a chirriar el apoyo social, porque aunque los grandes números pinten bien, cuando bajamos al detalle la cosa cambia. Lo que, a ver, puede ser completamente normal en un periodo de transición, pero claro, que pueda ser normal no implica que sea popular. Es cierto, hay sectores que están viviendo un auténtico boom de consumo. El sector automotriz, por ejemplo, ha registrado un aumento de ventas del 78% en la primera mitad del año. El inmobiliario también está mejorando. Y la demanda de cemento, un clásico termómetro de la construcción, también sube. Y por si fuera poco, en solo 5 meses, casi 7 millones de argentinos hicieron turismo internacional. Concretamente un 66% más que el año pasado. Y claro, esto para un país como la Argentina, que está en pleno ajuste, pues suena a sorpresa muy positiva. Pero el problema es que no todo el mundo está subido a ese mismo avión. Mientras algunos sectores explotan, otros simplemente se estancan o directamente se están hundiendo. Por ejemplo, el consumo de alimentos básicos sigue cayendo mes tras mes, y eso para muchos es una señal de alarma. Porque, claro, aquí entra en juego un truco estadístico muy conocido. Si vendes menos leche pero más coches, el promedio sube. ¿Por qué? Pues porque los coches, lógicamente, pesan mucho más en términos de valor. Así que al final el consumo total crece, sí, aunque el congelador esté más vacío. Hay muchas familias que tienen el congelador muy vacío, mientras que otras se están comprando coches. El total sube, pero la sociedad se parte. Ese es un problema político. Y por si todo esto fuera poco, también hay que hablar de los salarios, porque mientras la inflación baja, los sueldos en términos reales no están subiendo. Al contrario, siguen perdiendo poder de compra. Y esto no es un fenómeno nuevo. De hecho, en la última década, los salarios reales en la Argentina han caído un 25%. Sí, una cuarta parte del poder adquisitivo evaporado en
muy poco tiempo. Así que, por mucho que la economía crezca, amigos, y el riesgo del país baje, si los bolsillos siguen igual de flacos, el malestar social no va a desaparecer. La gente lleva ya muchos meses de sacrificios, pero los resultados a pie de calle son todavía muy tímidos. Y es verdad que el reflejo de las medidas macro en la economía a pequeña escala suele reflejarse con retraso. Pero claro, explicárselo tú a muchas familias que tienen que esperar todavía más para percibir los frutos de los sacrificios realizados. Y todo eso encima, además, en un año electoral, lo cual puede ser un problema tan serio como cualquier escándalo de corrupción, si no mayor. Y como guinda del pastel tenemos el panorama empresarial, que tampoco ayuda. Entre abril de 2024 y abril de 2025 cerraron más de 7.500 empresas en la Argentina. Y desde que Milei asumió el poder en diciembre de 2023 se han destruido casi 100.000 empleos privados. Y claro, si sumamos todas estas variables, pues se puede entender por qué la imagen del presidente ya se estaba deteriorando incluso antes del escándalo de los audios de Españolo. Porque sí, el milagro macroeconómico se está produciendo, y en algunos sectores también hay brotes verdes y, desde luego, todo esto será beneficioso para la economía y para el futuro de la Argentina. Pero amigos, esa recuperación no está llegando por ahora a todos por igual. Y sí, culpar de todo esto a Milei sería terriblemente injusto. La herencia recibida pesa y mucho y la realidad de la Argentina era la que era. Durante el mandato de Alberto Fernández y Cristina Kirchner la situación era crítica. En 2023, por ejemplo, casi una cuarta parte de la población argentina, incluyendo 2,7 millones de niños y adolescentes, sufrían de inseguridad alimentaria. Gente que literalmente no tenía asegurado comer lo suficiente cada día. Brutal. Por supuesto, hoy el que duerme en la Quinta de Olivos es Javier Milei, y a quienes muchos le exigen respuestas y responsabilidades ahora es precisamente a él. Por eso el presidente y su equipo siguen pidiendo confianza en las próximas elecciones, precisamente para consolidar su plan económico y social. Pero ahora ese mensaje se ve amenazado. Amigos, si la supuesta trama de corrupción en el Landis resulta ser cierta, la Libertad Avanza podría perder mucho más que unas elecciones provinciales en Buenos Aires. Lo que podría perder es el relato. En fin, solo el tiempo nos dirá cómo evoluciona la causa por las supuestas corruptelas de Karina Milei y compañía y cómo afecta todo esto al proyecto libertario políticamente. Pero hasta entonces la pregunta es para todos vosotros. ¿Creéis que el caso penalizará a Milei en las elecciones del próximo 7 de septiembre? ¿Y en las de medio término? ¿Podrá Milei seguir utilizando la carta de luchar contra la corrupción y promover la limpieza política? Pues bien, déjanos tu opinión por aquí abajo en los comentarios y veamos qué es lo que pensáis de toda esta historia. Y muy importante, no olvides descargarte el autotest que hemos preparado para que puedas saber qué tipo de inversor eres y cómo deberías actuar en consecuencia. Puedes hacerlo siguiendo el QR que ves en pantalla o con el link que os dejamos en la descripción. Y por supuesto, si este vídeo te ha resultado interesante, no olvides darle a like. Muchas gracias por estar ahí, un abrazo y hasta la próxima.